Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos en un nuevo programa, Puntos de Vista, Kairos News. Kairos sigue trabajando para ustedes en temas distintos y junto a mi amigo, el doctor Daniel Sánchez, y una gran invitada que tenemos hoy día, la doctora Violeta Montero, que es directora del Departamento de Administración Pública y Ciencias Políticas de la Universidad de Concepción. Sí, una mujer en la Universidad de Concepción en ese cargo. No es muy habitual, pero ahí está, Violeta Montero, socióloga, magíster en política y gobierno y doctora en sociología por la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenida, Violeta, a nuestro programa. Bienvenido, Daniel, de acuerdo Gracias, amigo. nuevamente a juntarnos en este programa. Hola, mucho gusto. Bueno, Muchas gracias por la invitación, Marcial y Daniel. Un placer estar con ustedes hoy día. bueno, vamos a conversar varios temas, vamos a aprovechar a Violeta que nos oriente, que nos instruya y también darnos sus puntos de vista. Violeta es una persona muy conocedora de los movimientos sociales, que es su línea de investigación, pero al margen de eso, también es una muy conocedora de lo que está pasando hoy día en Chile con respecto a la nueva constitución. Y yo creo que ahí todos nosotros queremos aprender un poco más. Por eso que vamos inmediatamente a conversar algunos temas y vamos a aprovechar tu presencia en nuestro programa. Mira, la verdad que Chile es un país de movimientos sociales, no cabe duda. En el año, me recuerdo yo, en el siglo XIX, entre el año 1902 y el año 1908, tuvimos alrededor de 200 huelgas. Y en esa cantidad de huelgas, me acuerdo la portuaria en 1903, la de la carne, de acuerdo al año 1905, y también la masacre de Santa María en el año 1907. Y yo podría seguir avanzando, de acuerdo con la cantidad de movimientos sociales que efectivamente se produjeron en el siglo XIX, principios del XX, y para qué decir en la época de la dictadura militar, de acuerdo, donde tenemos las primeras protestas, que son movimientos sociales del año 1983, 1984. Y la reciente, ¿de acuerdo? Un gran movimiento social del año 2019. Cada una de ellas tiene un hito. Las primeras que yo les conté se lograron algunas reivindicaciones, como el descanso dominical, por lo que recuerdo. En la segunda que yo les comentaba, eh, el sacar al dictador, ¿de acuerdo? Y lograr el proceso hacia la democracia plena. Y el tercero, una nueva constitución. Violeta, ¿en qué estamos hoy? Pero antes que eso, ¿cuáles son? Porque en todos los movimientos anteriores hemos tenido líderes mostrándose. ¿Cuáles son las características de los nuevos líderes en los movimientos actuales? Ahí quiero partir. Bien, no, partamos. Y te agradezco esa mirada histórica que yo creo que siempre es tan rica, ¿no? También como para contextualizar, entender el presente y de algún modo hacer proyecciones hacia el futuro. Yo lo que plantearía, sí, hablando de movimientos sociales de este nuevo periodo, es que una nueva ola de movimientos sociales, a mi juicio, se inaugura en el año 2006, incluso el 2005 con los movimientos estudiantiles, ¿cierto? El 2006, sin duda, la revolución pingüina generó también un impacto en el sistema político y implicó la transformación, ustedes recuerdan, de la LOCE, la Ley Orgánica, a la LEGI. O sea, igualmente ahí hay un impacto interesante. El 2012, con el movimiento universitario y con una serie de movimientos ciudadanos, ¿no? Territoriales, como Aysén, que es muy significativo y todos lo recordamos, que genera en alguna medida también un impacto de lo social hacia el sistema político, institucional. En ese caso, recordarán, ¿cierto?, la figura de un activista, de un dirigente territorial que termina siendo diputado, en el caso también del movimiento estudiantil 2012, figuras políticas que se proyectan a la llamada bancada estudiantil, Boric, Camila Vallejo, Carol Cariola, ¿cierto? Pero efectivamente me parece que una diferencia de los movimientos 2018, 2019, el estallido social, pero también el movimiento feminista, que lo veníamos observando ya hace algún tiempo, tiene que ver más bien con la ausencia de liderazgos, ¿no? O sea, con la dificultad de identificar
una figura que emerja respecto de los demás, y eso queda muy claramente establecido en el discurso también, por lo menos de los jóvenes universitarios, cuando reivindican la figura de la asamblea, cuando se refieren a la horizontalidad, cuando más bien hablan de voceros en vez de representantes. Tenemos un tipo, ¿cierto?, de representación que tendrá que ver con características también, si tú quieres, sociológicas, psicológicas, antropológicas, ¿no?, culturales, de la forma como nos relacionamos, una subjetividad exacerbada, pero que desde el punto de vista de la gestión del conflicto, pensando ahora en los políticos o en los directivos universitarios, complejiza mucho la conversación. Pensemos la movilización feminista del 2018, estaba convocada por las mujeres autoconvocadas. Entonces, cuando tú dices con quién hablo para poder enfrentar esta situación o con quién conversamos de estas particularidades, la verdad es que las vocerías, las representaciones son más bien difusas. Creo que Entonces ahí hay estamos una frente, perdona, estamos frente característica. entonces a nuevos tipos de liderazgo. Yo diría que estamos frente, algunos hablan de nuevos movimientos sociales, ¿no? De nuevos movimientos sociales, tienen características como las que tú mencionabas, ¿cierto? Se conforman respecto de la oposición a algo, generan eventualmente impactos que pueden ser impactos más bien directos, de corto plazo o de largo plazo, como cambios culturales. El movimiento feminista me parece que tiene también ahí un impacto en el ámbito cultural, pero que hoy día, ¿cierto?, respecto de la organización, de las tácticas también de representación, de las estrategias con las que se mueven, por supuesto que hay modificaciones, ¿no? Quizá el concepto nuevo siempre es algo nuevo, algo novedoso. Hoy día, sin duda, por las redes sociales, las formas de organización y articulación son distintas, también por estas características culturales, yo creo, de la sociedad y a nivel general, hace que haya una subjetividad. Incluso con esto, digamos, un último elemento, solamente para entregarte un antecedente, algunos cuestionan que el 2019 era realmente un movimiento social, ¿no? Mm. Porque más bien lo que hay es una articulación espontánea, en algunos casos, otros hablan de una articulación, ¿no?, más bien concertada, ¿no?, sobre todo está vinculada a la quema de cierta infraestructura, pero nosotros trabajamos con algunos colegas haciendo entrevistas a propósito del estallido social a personas a favor y contra el cambio constitucional, ¿no? Gente que estaba por el rechazo, gente que estaba a favor del cambio constitucional. Y muchos hablaban en su entrevista en distintas ciudades de Chile de que más bien fueron convocados por esta emoción, ¿no?, por este entusiasmo que generaba también una movilización, y que había familias, ¿cierto?, personas independientes, muchos jóvenes, también adultos, que estaban convocados a ir el 18 de octubre, el 19 de octubre, hasta noviembre, en un periodo acotado de tiempo, pero que no pertenecen a organizaciones políticas ni sociales. Entonces la pregunta es si son actores de movimientos sociales o participaron de un momento, ¿cierto?, social, de crítica, de agobio, de malestar, que no necesariamente se proyecta como movimiento. Esa es una duda que la dejo, no sé también a ver cómo lo ven ustedes, pero es una lectura interesante. No, bien, me parece. Yo creo que efectivamente hoy día estamos en un momento tan complejo, además, como país. Complejo porque estamos haciendo una nueva constitución y yo creo que eso es complejo para cualquier país. Pero ahí también tuvimos una lista como la lista del pueblo, que yo no sé si llamarlo, ¿dónde lo catalogo? En un partido político, en un movimiento social, en un movimiento espontáneo. Es algo muy particular porque después, de poco andar, se empieza Se a articula, trozar ese pedazo, claro. se desarticula. Entonces ahí entra un poco lo que tú estás planteando con respecto a la falta de la cabeza. Pero sí yo veo que hay como características de nuevos tipos de liderazgo y eso es un poco lo que, hacia dónde quiero apuntar. No sé qué opináis tú, Daniel, ¿cómo lo ves tú esto? Yo estoy súper entusiasmado escuchando a Violeta, como que siguiéndole todo ¿Cierto? el... Sí, y estoy muy de acuerdo. Me pregunto sobre estos movimientos que algunos creemos que vienen desde la invasión de los españoles, ¿no? Se viene arrastrando desde allí toda esta serie como de caldo de cultivo, ¿no? Que genera un modo del vivir, que genera un modo de relacionarnos, un modo de entender las relaciones sociales, la relación con la autoridad, etcétera. Hasta
por temas geográficos somos un país bastante como limitado, apretado. Entonces, yo trato de pensar, Violeta, cuál es el síntoma que en definitiva emerge el 2019, ¿no? Puede ser desencanto cuando tú hablas de personas que se suman al movimiento. Claro, yo pienso en el movimiento colectivo, en el comportamiento de los grupos que están irascibles, están, ¿cierto? Pero que genera, sin lugar a duda, un punto de inflexión en nuestra historia sin precedentes. Eh, y yo agregaría que finalmente se redacte o no la Constitución, se apruebe o no la Constitución, que son cosas que están al debe todavía, ¿no? Pero entrar en un proceso reflexivo respecto al país que queremos construir, a mí me recordó mucho los cabildos ciudadanos del gobierno de Michelle Bachelet, que era sin este movimiento tan poderoso que existió en 2019, concuerdo contigo en que incluso con quema de infraestructura, con violación a derechos humanos, una cosa bastante dura en definitiva, pero que el movimiento, más allá de los resultados que traiga, hace emerger esa llama que ha estado siempre. Tú hablas perfecto, yo creo que no hay revolución que no nazca de los estudiantes, es mi opinión muy particular, todo surge de los estudiantes siempre. Lamentablemente desde el mundo académico no siempre sabemos canalizar las demandas de nuestros estudiantes. Yo me preguntaba ayer, hablaba con Marcial y le decía, hablaba respecto de cuál es el currículum que necesitamos aquí en adelante, cómo reformamos los proyectos educativos institucionales, cómo tiene que cambiar la universidad, cómo tiene que cambiar, bueno, todo tiene que modificarse ahora, no solo por este estallido, sino que fundamentalmente por estos 2 años, ¿no? Que nos han mostrado felizmente que todo puede ser de otra manera. Pero me sigo preguntando, Violeta, ¿cuál es el síntoma que tú observas que finalmente estalla en esta forma que estalla esta sociedad carente de liderazgo, el baile de los que sobran, la pobreza, la miseria, la violencia, que finalmente es como un hastío, ¿no? Que ¿sabéis qué? Se acabó esta cuestión. Pero ok, Corrupción. eso, claro, pero eso lo decimos desde acá, desde Claro. lo que vemos en el medio, no desde un análisis detallado y profundo, como lo has hecho tú desde estos Sí, años. mira, a mí me parece que es un tema bien interesante y voy a hacer una clave de análisis, pudiendo haber otra, ¿cierto? Porque de hecho hay mucho escrito y mucha interpretación post-estallido, ¿cierto? Hemos leído mucha interpretación post-estallido, pero efectivamente nadie podía advertir la magnitud de la protesta, ¿no? La magnitud de la explosión social. Ya desde el 98, en las ciencias sociales venía hablándose de de malestar, recordemos después de este discurso tan exitista de América Latina, en América Latina y Chile, los jaguares de América Latina, con un crecimiento, ¿cierto? Mostrando una figura nacional con un ligado discurso al mérito, ¿no? Que incluso en educación, ¿no? Un 7 para 7, experiencias de escuelas vulnerables que siendo esforzadas lograban salir adelante. O sea, la ruptura de ese discurso meritocrático comienza, me parece, a resquebrajarse, a cuestionarse en el 2012. La evidencia del endeudamiento también se muestra en el 2012. Se empiezan a mostrar las zonas de sacrificio, el impacto o el sufrimiento territorial de personas en territorios con instalaciones de empresas que tienen y tributan en el centro, colapsa también esta mirada como de un Chile centralista, con ausencia de las regiones. Desde mi clave de análisis, también lo que hay es un desacople entre las élites políticas y la clase social. O sea, el rol mediador de los actores políticos institucionales, parlamentarios, partidos políticos, es uno que se desacopla de esas necesidades sociales. Una ciudadanía alejada, siempre ha existido ahí, Marcial me puede enseñar mucho, y un tema que me interesa mucho, cómo en Chile, ¿cierto?, la tecnocracia ha dominado la toma de decisión. O sea, las comisiones de expertos en los gobiernos recientes, ¿cierto? Pero históricamente, Silva lo dice, ¿no? El rol de los tecnócratas, de los expertos en la toma de decisión, en el fondo ha tenido como efecto dejarnos fuera a los ciudadanos, de las opiniones, de cómo vivimos, de cómo hacemos, de cómo decidimos sobre nuestro territorio y sobre nuestras vidas. Yo creo que desde mi punto de vista ahí hay una clave, ¿no? El desacople, en el fondo el no sentirse parte, la ausencia de un discurso común, de comunidad política, yo creo que es lo que se rompe, que se canaliza institucionalmente a través del acuerdo por la paz que desemboca en la Constitución,
En mi opinión, es una muy buena noticia. Soy de las que miran con esperanza la discusión constitucional, sin ser ingenua de todas las dificultades que implican la deliberación, ¿cierto? En un contexto con tanta diversidad social. Espero de verdad sí, que tengamos la oportunidad ahí de conversar y de construir este pacto social que requiere deliberación, que requiere acuerdo, que requiere también confrontación, porque la política es con desacuerdo, y bueno, hay que tratar de empujar que eso vaya ocurriendo, en mi opinión. Es como, perdón, Marcial, es como No, está bien, vamos. este acuerdo social o este acuerdo por la paz, que en definitiva es súper sintomático que así se llame también, puesto que veníamos de una era de destrucción, ¿no? No del estallido, sino que, como bien dices tú, yo cuando te escucho pienso en la desidia y el abandono de los territorios. Pienso en eso, pienso en pobreza, pienso en personas que no me importan, estas zonas de sacrificio que tú describes geográficas, pienso también en zonas de sacrificio humanas, zonas de sacrificio Zonas económica. marrón, llama la Es, literatura, donde no marrón. entra la ambulancia, donde no entra, ¿cierto?, los carabineros. Sí. Recordarás para el estallido que ni los militares entraban en ciertas zonas porque los territorios tienen más armas que los militares. Entonces hay como zonas en que dicen, yo aquí no me meto, que sea la buena de Dios y que pase lo que pase, ¿cierto? Pero Falta de capacidad estatal, ¿no? Ausencia de Estado. el Estado que no llegó, y donde no llegó el Estado surgen las ollas populares, los comedores solidarios, surge una vez más la ciudadanía, los territorios, la población arreglándose contra, diría yo, este modelo, no quiero usar el trillado y gastado Estado subsidiario, pero es eso, ¿cierto? La necesidad de un Estado solidario. Y eso me parece a mí que estalla, como bien dices tú, y explota como diciendo, no más, es un hastío. Y que algunos nos sumamos, estemos mayor o menor hastiados, y me parece que hay un ejercicio precioso, y es que yo entiendo que ese estallido toda vez que nos sumamos a los derechos de los otros. Yo recuerdo haber estado saltando y qué sé yo, y pidiendo pensiones para las personas mayores o educación de calidad para los niños. Yo no tengo hijos. Entonces era muy bonito pensar que estábamos todos luchando por derechos de otros, y ese creo yo que es el punto de inflexión que evidencia este síntoma del que tú dices, un abandono absoluto, absoluto. Marcial. Sí, la verdad que son muchos los temas, ¿de acuerdo? Pero hay un tema que es clave, que es la nueva constitución. Y en esta nueva constitución hay esperanzas de, como tú decías, Violeta, tenemos muchas esperanzas, ¿de acuerdo? Pero hay conceptos que están emergiendo en esta nueva constitución. Y a mí me gustaría, si podemos profundizar, el concepto territorio, que es un concepto que entra a la esfera de lo social, entra a la esfera de lo político. El concepto de territorio, el concepto de movimiento social, pero insertado dentro de relaciones sociales, que da la sensación que son nuevas relaciones sociales, como tú lo dices muy bien, Violeta. eh, y también hay un concepto que están de siempre, como el concepto de dignidad, el concepto de fraternidad, que son conceptos que están, ¿ya? Porque son conceptos culturales. Entonces, dentro de esa dinámica, ¿cómo entramos? ¿Cómo entramos a esta constitución como país? Sí, ¿cómo entramos como país y cómo tú ves que podemos salir sin tener, de acuerdo, eh, una bolita de cristal, pero me atrevería a conversar el cómo entramos. No sé cómo vamos, Mira, cómo entramos. son varias cosas. ¿Ah? Lo que mostró, más allá de la estrategia, que a muchos sorprendió, ¿cierto? En la composición de los convencionales constituyentes, porque por ejemplo está lo de la lista del pueblo que tú decías, que sorprendió a todo el mundo, ¿cierto? Nunca se imaginaron que podía irrumpir figuras políticas, quizá también no fueron a votar, muchos adherentes, hoy día eso se ve en el debate presidencial, ¿no? En la contraparte, pero bueno, más allá de esa estrategia y de la composición, lo que logró la Convención Constituyente es establecer ciertos acuerdos respecto de representación territorial y paridad y representación de pueblos indígenas, ¿cierto? Esos tres elementos, una convención constituyente paritaria, diversa desde el punto de vista cultural y territorial, me parece que son algunas claves de este nuevo Chile, en mi opinión, ¿ya? Cuando nosotros hicimos hace un tiempo un análisis de los programas con los cuales se presentaban los convencionales constituyentes, Universidad de Concepción hicieron. sí, desde un trabajo que llevamos a cabo en una plataforma que se llama Foro Constituyente UDEC,
que tiene página web y donde hay mucho material de seminarios y distintas iniciativas que llevamos a cabo, entre ellas un observatorio. Bueno, y los conceptos que aparecen en los programas de los convencionales constituyentes son efectivamente los que tú dices, ¿no? Y yo diría en mayúscula y negrita el concepto de derechos, de derechos. Derechos. Sí, derechos. Y Justicia, derechos derechos. sociales, ¿cierto? Derechos territoriales, también la idea de la dignidad, ¿cierto? Aparece, de la interculturalidad, ¿no? De la distribución del poder. Esos son elementos que aparecen muy repetidos en el discurso de los constituyentes. Del mismo modo, cuando nosotros analizamos las comisiones iniciales que se conforma la Comisión de Derechos Humanos, ¿cierto? Se conforma la Comisión de Descentralización, o sea, vemos, diría yo, como sintomático algunos temas que se van repitiendo. Hoy día la Convención Constituyente funciona en plenarios y en 7 comisiones, y los convencionales constituyentes, ¿cierto?, están organizados en esas 7 comisiones. Y, por ejemplo, por mencionar algunas, ¿cierto?, ¿cuáles son los temas que están sí o sí dentro de la convención? Los temas vinculados a medio ambiente, que es un tema muy fuerte a propósito de lo que tú, ¿cierto, Daniel, decías, el tema de economía circular, el tema de medio ambiente. Es una aspiración que además se condice con la irrupción, al menos en nuestra región fue significativo, de candidatos del Partido Regionalista Verde y del Partido Ecologista, ¿cierto? Ahí hay una erupción interesante, de derechos humanos, sistemas de justicia, sistemas de conocimiento y cultura aparecen, forma del Estado. Este tema, y en esta comisión, sobre todo que te hablo desde regiones, desde Concepción, ¿cierto? Me parece que es un tema clave. La comisión de forma del Estado, ordenamiento, autonomía, descentralización, equidad y justicia territorial. Tiene un nombre larguísimo. Pero yo creo que son temas que están en Chile. Es una opinión, ¿cierto? Y como tú dices, no tengo bola de cristal, pero en mi opinión lo que ha ocurrido es que de algún modo el cerco de lo mínimo se ha movido. En educación ocurrió con la idea de la gratuidad, ¿cierto? Si bien no es universal al 100%, cuando se instala la política de gratuidad, de algún modo se mueve o cuestiona el paradigma del Estado subsidiario que Daniel decía hace un rato. Y se entiende que el Estado debe cumplir un rol y asumir una responsabilidad respecto de los jóvenes y del capital humano que formamos. Yo creo que ese mismo cerco con estos conceptos que decimos de algún modo se movió, en mi opinión. Entonces, hay, por cierto, que ahora que se discuta en detalle cada uno de estos elementos, van a venir cortocircuitos y yo espero que tengamos una conversación en serio y de fondo. Por ejemplo, respecto de esa comisión forma de Estado, descentralización, la pregunta es si tendrá sentido para Chile un Estado regional, ¿cierto? O sea, está más o menos clara la idea de que algo debiese distribuirse el poder, pero ¿de qué forma? Es ahí donde esperamos que haya en mi opinión, apertura, un diálogo entre lo técnico y lo social, porque no puede haber decisión sin participación, pero necesitamos también para las decisiones políticas conocimiento técnico, y una alta representación de la ciudadanía en todos sus territorios. De hecho, ustedes saben que la convención viene a sesionar por primera vez en la región del Biobío, la semana del 22 de noviembre, que es algo simbólico, pero que yo creo que representa también uno de los principios rectores del reglamento con que se estableció el trabajo constitucional, que es la descentralización, la representación y el tener acceso a voces de distintos grupos. Disculpa, que no puedo dejar de preguntarte con respecto al poder de los pueblos originarios, y fundamentalmente lo que está pasando en la región, ¿de acuerdo? Donde tú estás, la militarización, ¿de acuerdo? ¿Cómo entra esta constitución, ¿de acuerdo? Que tiene todos estos conceptos y efectivamente yo estoy de acuerdo contigo cómo se está corriendo esta valla, pero hoy día tenemos militares, ¿de acuerdo? Que están en las calles y que están patrullando. ¿Cómo entra esto ahí? ¿Cómo entra este Estado regulado a través de las armas en ciertos lugares del país? Ahí está el pueblo originario y ahí sí que, Daniel, estoy de acuerdo contigo desde los españoles en adelante, ¿de acuerdo? Pero parece que se nos ha olvidado la historia. ¿Qué opinas ahí de esto? Bueno, mira, la verdad es que es un tema que es muy complejo y yo te diría muy doloroso también, ¿eh? Lo planteo así, yo tuve la suerte, lo digo así, de haber trabajado y tener vínculos
personales, profesionales con la provincia de Arauco y con muchas comunidades mapuche de allá, mapuche lafquenche, ¿no? Pero efectivamente es un tema muy complejo porque hay hoy día una sensación en el territorio de inseguridad y de abandono del Estado. Eso que hablábamos hace un rato, yo entrevisté hace poco tiempo en un encuentro acá en la región del Biobío, en el Herede, que es un encuentro de empresarios, ¿cierto? Me invitaron a conversar con el alcalde de Lebu, que es además el presidente de la Asociación de Alcaldes, que se llama Arauco 7 de la provincia de Arauco. Y yo lo que deseaba, y lo reitero acá, por si más gente lo escucha, es que no se monopolice la discusión, no es la palabra adecuada monopolice, pero es que la discusión no se centre exclusivamente en la violencia, ¿cierto? En la violencia de un lado y otro, de un lado y otro, porque efectivamente duele la militarización, pero también hay gente a quien se le queman las cabañas, ¿no? Entonces hay un dolor del territorio que es muy complejo, porque vivir en un territorio en el cual se queman iglesias, se queman casas, se queman, ¿cierto? Se toman los caminos, es muy complejo. Entonces me parece que hay una complejidad que tiene que ver con muchas causas, con un territorio abandonado, con un territorio donde hay cortes de luz, donde hay injusticia, donde tiene asiento la empresa Arauco, que es una de las empresas más ricas o que ha tenido mayor, cierto, desarrollo económico en América Latina y no sé la magnitud, y al lado hay casas sin agua potable y sin alcantarillado, ¿cierto? Donde los caminos están malos, donde además hay narcotráfico también, ¿cierto? Donde hay robo de madera, donde hay una serie de elementos y donde también hay reivindicaciones históricas y legítimas del pueblo mapuche. Entonces es una complejidad, ¿no? Que yo la verdad es que invitaría a no, a evitar el reduccionismo de pensar Sí. que es porque hay incendios o causas mapuches. De hecho, uno, y yo hace muchos años, ¿cierto? Escuchando a dirigentes mapuches, decían, oye, es más violenta la forestal que nos secó las vertientes y que nos impidió el tránsito hacia los lugares tradicionales donde íbamos a buscar nuestra ñocha y otro. Eso es violencia, eso es Pero violento, eso es ¿me cierto, entiendes? Mm. Y eso es por eso te verdad, digo que eso es tan pasó. y efectivamente, o sea, el decreto 701 que estimula la forestación muestra que el territorio de Arauco es uno y la región del Biobío donde hay más altos niveles de presencia forestal, sin duda, y donde también la reducción de las tierras para las comunidades mapuche hoy día genera comunidades asentadas en pequeños territorios, pero es un tema tan complejo, Marcial, y yo te diría tan doloroso que en mi opinión exige un diálogo abierto y Mm. político con el pueblo Sabes que mapuche. la otra vez me tocó participar, escuché, de acuerdo, un diálogo donde estaba el obispo, habían varios representantes, y yo estaba escuchando esto. Y me di cuenta que al poco andar ya no estaban de acuerdo. La verdad que no estaban de acuerdo. La visión del empresario, la visión de la iglesia, la visión también de una dirigente mapuche, la visión de un historiador, un premio nacional, se demoraron nada en no estar de acuerdo. Entonces yo creo que ahí hay un tema no menor. Y no sé, yo me atrevo, disculpa, pero yo me atrevo, yo creo que la Universidad de Concepción, donde tú estás, además de esa palestra donde tú estás hoy día con ese encargo, yo creo que hay mucho que hacer ahí, ¿eh? Como universidad también para poder unir unir la causa hacia un Chile distinto en esa zona, ¿de acuerdo? Yo creo Mm. que hay mucha tarea por hacer. No sé qué opináis tú, Daniel, de eso, porque la verdad yo lo encuentro más en el plano tuyo, que el Sí, tema de la psicología, el tema, sí. eh, en fin. Es que yo vuelvo a insistir, estoy embobado escuchando, estoy así súper súper entusiasmado. Creo que también, más, o sea, aparte de justicia y todos los conceptos nuevos y todas las ideas nuevas, creo que también aparece la vejez como un tema importante, que estamos empezando a hablar hoy día a partir de los retiros de las pensiones, a partir de eso nos está empezando a llamar la atención las personas mayores y sabemos que algo tenemos que hacer al respecto como sociedad y como sistema, no podemos dejarlos así como están, ¿cierto? Las tasas de crecimiento demográfico, las pensiones que son realmente, nos hacen pensar en cómo lo vamos a hacer. Yo quería agregar solamente eso. De otra parte, entiendo que la militarización nunca es el camino para ningún tipo de diálogo ni de entendimiento y que efectivamente
las dificultades o los conflictos se arreglan discutiendo, conversando, llegando a acuerdos o no llegando a acuerdos, o llegando a acuerdos que no estamos de acuerdo, al menos, ¿cierto? Yo solamente, todo el rato me está circulando en la cabeza la probabilidad que no se apruebe la nueva Constitución. Y si es que no se aprueba la nueva Constitución, mi pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos va a ocurrir como sociedad, como grupos, como territorios, cuando nos enfrentemos a algo que decir, ¿sabéis qué? No lo logramos, porque es probable que no lo logremos. O si hoy día yo leo la encuesta CADEM, que no es, digamos que no es del trigo más limpio, pero si miro la encuesta CADEM de hoy, los resultados son absolutamente desesperanzadores cuando uno los mire. Entonces, si es posible que tengamos un tipo de gobierno, de administración bastante alejado de las necesidades que tienen los territorios, es bastante posible también que la Constitución no llegue a buen puerto. Y si no llega a buen puerto, o bien si la encuesta CADEM es como dice, nos vemos enfrentados a una situación, Violeta Marcial, en extremo compleja, diría yo. Y ahí es cómo estamos alertas, qué hay que hacer. Yo quisiera pensar, con esto termino la idea, cuando nos volvimos en cuarentenar el año pasado, o este año, que todos estábamos al punto del colapso, yo decía, bueno, tranquilo, porque en la cuarentena del año pasado aprendimos cosas. Es cosa de volver a esos aprendizajes que tuvimos y aquellas cosas que vivimos en cuarentena que no nos gustaron, no nos parecieron, las desaprendimos. Si no es problema, es volver a hacer algo que ya sabíamos hacer. Es volver a un régimen normal, diría yo, de cuarentena. Bueno, ¿qué va a pasar si es que efectivamente no hay buen puerto? ¿Volveremos al régimen de antes? ¿Volveremos al régimen del 2019, cuya fenómeno social quedó de alguna otra manera inconcluso, ¿no? Veníamos como todos esperanzados, aunque en marzo venía el cierre glorioso y nunca se pudo, porque nos encerraron con estado de emergencia, ¿se acuerdan? Yo estoy pensando, Violeta, cómo vamos a transitar si es que efectivamente estamos hoy día quizás en el momento más fecundo de nuestro devenir actual y estamos en estado de excepción, no, estado de sitio, me parece. O sea, eso es cómo llegamos a consenso si están las tanquetas circulando en las calles. Entonces, como por ahí va mi reflexión. Yo creo que ese escenario es muy probable también que ocurra, ¿no? O es un escenario probable el que efectivamente no se apruebe el texto constitucional. Han habido, por cierto, muchos problemas en la instalación misma de la convención, ¿no? Críticas desde dentro del mismo proceso constituyente, pero también mucha crítica social. Creo que uno de los clivajes que se ha instalado a propósito de lo que estábamos conversando es el clivaje orden o violencia, ¿no? Pareciera como en otra época había sido el clivaje dictadura, democracia, cierto, urbano-rural, tantos otros, pero ahora entre el orden y la violencia es el que monopoliza el discurso de los candidatos políticos presidenciales, pero también me parece que está presente en el proceso constituyente. Está presente en la discusión sobre el indulto a los presos de la revuelta, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay ahí una posibilidad de que se deslegitime lo que está ocurriendo en la Convención Constituyente, de que esta discusión, digamos, llame más la atención que los debates de fondo que se debiesen conversar a propósito de los temas del cambio constitucional. Es una probabilidad, yo no sé qué podría ocurrir, ¿te fijas? También hay un tema que tiene que ver con las expectativas respecto del cambio constitucional. En rigor, en nuestra vida cotidiana, no necesariamente cambia algo con el cambio o no de la Constitución, ¿cierto? O sea, eso yo lo he explicado muchas veces para bajar la expectativa con el cambio constitucional. Es una oportunidad de deliberación democrática, de conformación de un pacto social, de aquí a que esto se implemente, todos los cambios legales y los ajustes en políticas públicas tienen que pasar. Entonces, no necesariamente es un antes y un después al otro día que eventualmente se apruebe. Así que no sé, no me atrevo a dar una visión de futuro, pero más bien me voy a quedar con la esperanza de que podamos concentrar la discusión en los debates que sí nos interesan, y yo creo que ahí tenemos que poner empeño, pero además, y en eso yo creo mucho, tenemos que contribuir, como Marcial me decía hace un momento, desde las regiones, desde los territorios, a asumir, sobre todo en el proceso de nuevos gobernadores regionales, a trabajar desde nuestros territorios por el bien común, por la paz social, por el desarrollo social territorial. Yo creo que ahí tenemos una tarea que enfrentar. Sí, Violeta,
Sí, perdón, Daniel. No, no, es que Disculpa. solo quería agregar que si le sumamos toda la cantidad de elecciones que tenemos en los próximos Además, 6, 7 meses, es un momento de refundación de nuestra historia muy importante. Si es que lo mm, aprovechamos bien, como dices tú, más allá del resultado, que, que seamos capaces de abrazar la discusión que está y cómo esa discusión se proyecta en nuestro grupo social en todas partes, ¿no? Empezar a hablar de otras cosas, otro lenguaje, empezar a relacionarnos de otra manera, más las elecciones. Yo recordaría que el próximo presidente o presidenta va a jurar defender una constitución y después va a tener que jurar defender otra. Es así de impactante lo que nos va a pasar. Si que efectivamente se aprueba la nueva constitución, el nuevo Perdona, presidente... Sí, por perdón, favor. cortito, es que algo que ustedes dijeron hace un rato, yo creo que lo que ocurrió en octubre del 2019 fue muy virtuoso en términos de la espontaneidad de los cabildos autoconvocados. O sea, la politización de la sociedad, en el buen sentido de la palabra, Sí. vale decir, gente hablando de lo público. Yo creo que tenemos una oportunidad también de pedagogía política. Es interesante que hablemos de lo público, de lo político, de los municipios, de lo que está pasando, de los gobiernos regionales, de estos temas. Eso espero que no termine. De cómo Bueno, dentro, funciona el Estado, sí. sí, dentro de esa misma dinámica, sabes que a mí me da vuelta otro tema que tiene que ver con institución y poder. Hoy día, a nivel institucional, se nos caen las instituciones, ¿de acuerdo? Y bueno, todos lo dicen, y por qué no decirlo nosotros, pero así pasa, es decir, carabineros, la PDI, los militares, que son personas que dirigen esas instituciones y han caído en estados de corrupción, que están siendo investigados en algún caso, en otros han sido sancionados, hasta la Iglesia Católica, ¿de acuerdo? Que tiene que ver también con la problemática moral, de acuerdo a todo el problema que está teniendo hoy día la Iglesia Católica en su interioridad, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Institución y poder. ¿De dónde se toma la gente? ¿De dónde se toma la gente en términos de las instituciones? Si llamo a carabinero, pero, a ver, llamo a un carabinero, pero mira lo que está pasando, es decir, mira lo que me están diciendo de él, o lo que pasó con, no sé. Entonces, ¿de dónde nos tomamos? ¿Ya? Y ese es el mismo país que dice muy bien Daniel que nos vamos a enfrentar lo que viene, ¿de acuerdo? Claro. Y dentro de eso está todo el aspecto, y ahí Daniel nos puede orientar mucho más, aspecto psicológico, psiquiátrico de Mm. esta salida de pandemia. Entonces, estamos frente a una situación bien, bien compleja. Pero te quiero llevar a ese tema, de acuerdo, de institución y poder. ¿Cómo lo ves tú dentro del área de la ciencia política, además, y Sí. además de la administración pública? Mira, yo soy bastante institucionalista, te voy a decir. O sea, yo creo que tienen un valor muy positivo las instituciones, en el sentido de las certezas que le dan a la sociedad, ¿no? O sea, a mí me parece también que los partidos políticos son muy necesarios y los sindicatos son muy necesarios. Me parece que el respeto a las instituciones es muy positivo en general, ¿no? O sea, yo creo que de algún modo nos ordena la vida en sociedad. Esa es mi visión personal, soy institucionalista. Incluso fíjate que esto es bien entretenido, porque cuando yo estudio movimientos sociales, yo justamente lo estudio desde el diálogo con las instituciones. ¿Ya? O sea, yo no creo en una sociedad sin partidos políticos, en el sentido de la posibilidad de estructurar una sociedad compleja. ¿No? Quizá en pequeñas comunidades, esto de que decidamos entre todos y vivamos, ¿cierto?, en asamblea. Sí, pero yo creo que en sociedades complejas los partidos políticos juegan un rol importante. En sociedades complejas yo creo que las instituciones, la credibilidad de las instituciones es fundamental, porque nos da Cuando no hay, certeza, cuando se ha ¿no? perdido. Entonces efectivamente, todos los actos que propendan a recobrar esa confianza, ¿no? A recobrar esa confianza, a la transparencia, al control social, a la entrega de información a la ciudadanía, a las sanciones cuando correspondan, son fundamentales, ¿no? Entonces todo esto, la ley de transparencia, la ley de acceso a la información pública, a mí me parece que tienen que operar el Consejo de la Transparencia, eh, mayores controles ciudadanos, grupos de ciudadanos que establecen controles. Yo creo que eso es fundamental y que tengan efectivamente impacto, ojalá inmediato, para que sean tan ejemplificadores, que es lo que la gente hoy día cuestiona, ¿no? No cursos de ética, sino cárcel si corresponde, sanciones si corresponde. No sé, lo veo de ese modo. Que la Daniel, anomia finalmente no es ni siquiera una posibilidad de camino, ¿por cierto? Tenemos que ordenarnos de alguna manera para convivir en Sí. sociedad. Yo me recuerdo ahora el otro día una diputada que hacía, no sé si recordarán el día de las elecciones, una arenga bastante violenta contra el presidente, ¿se acuerdan, no? Y,
Y yo me preguntaba si eso hubiese pasado con otros presidentes, porque haciendo eco de esto que dices tú, Violeta, como de la destrucción de la institución, hasta la institución de la presidencia está como... Yo me recuerdo, mira, para hacer la corta, cuando estábamos en el 2019 y todos decían que se vaya el presidente, ¿se acuerdan? Mm. Y yo de haber sido de los pocos, me imagino que tú, Violeta, también, y Marcial muy probablemente, que decíamos, no, pues si la solución no es que se vaya el presidente, no, eso no va a generar, no, eso no va a Obvio. servir en lo más mínimo. Estemos o no de acuerdo con él, ¿Te entendemos gusta o que no? ¿Te Claro. gusta exacto, o no? Claro. entendemos que la institución no puede ser la que se ponga en jaque, ¿no? Finalmente se hace un arreglo y qué sé yo, y todo lo que tú quieras, pero pareciera ser que hay como cuando tú dices, Marcial, ¿a quién llamo? ¿A Carabineros? Yo pienso al tiro, bueno, pero nosotros llamamos a Carabineros probablemente, pero hay un tremendo conjunto de la ciudadanía que ni siquiera llama a Carabineros, no llama a nadie, llama a los bomberos probablemente, porque los bomberos le entregan una solución mucho más práctica, hay otro tipo de relación, hay otro tipo de visión respecto. Debo entender también que la relación que tenemos con la autoridad ahora es completamente diferente. No es porque la autoridad necesariamente esté en jaque, sino que porque las nuevas generaciones ven el mundo de otra manera. Los estudiantes miran otras cosas, valoran otras cuestiones de las autoridades, del mismo profesorado. Nos ven de otra manera los estudiantes, no mal, ni bien, ni con falta de respeto. Nos ven de una manera diferente. Y es el momento de entender y decir, chuta, pareciera ser que para allá está mutando esta sociedad respecto al poder, a la autoridad, a lo institucional, como tú quieras. ¿Cómo hacemos para adecuarnos a esta demanda que viene por generación espontánea? Pues sí, yo no puedo pensar que hay una generación de jóvenes terroristas. No, eso es simplista, como decía Violeta. Nos quedamos en el A o en el fascista o en el zurdo, nos quedamos en el A o en el B, nos quedamos en el que obedece y en el que no obedece. Yo creo más bien esta mixtura y cómo hacemos para observar este fenómeno, que yo creo que es complejo, en el que, insisto, las instituciones, las autoridades, estos liderazgos que requieren ser en extremo flexibles, en extremo adaptarse, requieren muchísima, un conjunto de habilidades que no se tienen hoy día, porque seguimos, es como seguir mirando el Estado o seguir mirando la sociedad con el paradigma del año 2010. Es impresentable por donde tú lo mires, que sigamos mirándonos igual. A mí me parece, yo te lo había dicho a ti, Marcial, también, que la reforma tiene que ser en todo sentido. Y a mí me parece que si queremos apuntar al futuro, la reforma tiene que ser curricular. Yo creo que ahí parte todo, desde la infancia hasta la educación terciaria. Creo que hay que... Bueno, ahí está la filosofía para niños. Formación ciudadana, ¿no? Formación ciudadana. Partamos por ahí. Claro. Dejar de mirar la educación como un depositario del mercado. ¿Cierto? De esto que tantas veces hemos discutido, de formar profesionales para el mundo del trabajo, olvidándonos que hay personas que requieren formarse para ser felices, para colaborar, para transformar, para mirar, para Las aportar. humanidades que Es que hemos conversado en otro momento también, Marcial. Sí, a mí los estudiantes, cuando yo hago clases de psicología, entonces al estudiante yo les digo, si alguno de ustedes está acá estudiando pensando en que va a trabajar como psicólogo, váyase, porque este no es el camino. Nadie viene a estudiar para trabajar, usted viene a estudiar para transformarse. Y si por eso usted obtiene un trabajo, tanto mejor. Pero el objetivo de la universidad no es el empleo, porque no está la educación al servicio del mercado o la educación al servicio del modelo económico, ¿cierto? Debiesen estar paralelos. Y ahí es donde yo creo que viene la profunda transformación, creo. Bien, pues tenemos mucho para conversar, Violeta. Sí. Estamos ya terminando, un programa muy entretenido, la verdad, y hemos aprendido harto, yo creo, con Daniel. Tenemos muchas preguntas además por seguir haciendo y podemos conversar en off después. Unas palabras de cierre, Violeta. Una conclusión de todo esto en este país que estamos viviendo. Yo creo que, mira, compartir el entusiasmo de verdad de la conversación. Yo creo que esa es una reflexión de cierre, ¿eh? O sea, yo creo que efectivamente, como decía, necesitamos conversar. O sea, nos hace bien conversar del país. Yo también que hago clases en pregrado y en posgrado, mi discurso es y a las mujeres, sobre todo en primer año, cuando vienen saliendo del colegio, opine, tenga opinión, a ver, analice, creas el cuento, juegue con esto. O sea, esto de que realmente nos hace falta, necesitamos tener una visión, comparto, de sociedad.
de sociedad, pensar en Chile, ¿no? Pensar con la clave histórica, con la clave psicológica, cultural, aprender, ¿no? De disfrutar estos espacios de deliberación, porque yo creo que son las herramientas que más vamos a necesitar. Si lo que prima es la polarización hoy día en el debate y en el discurso, ¿no? Basado en la descalificación, en ganar, en tipos de interacción comunicativa más bien con estrategia, ¿no? Como porque te quiero ganar, pero sabiendo que no me vas a mover ni un milímetro de mi punto, la verdad es que estamos mal, pues, ¿no? Que un poco yo creo que eso es lo que estamos viviendo. Así que mi invitación y mi reflexión tiene que ver con eso, con que hay mucho que hablar y ojalá todos y todas quienes están escuchando queden con el deseo de seguir aprendiendo. Hay mucho, hoy día, hay mucha plataforma para informarse, para estar atento, para conversar con los constitucionales, para ir a las audiencias públicas. Ojalá se involucren, ojalá participen y entonces entre todos ampliemos esto que es un proyecto colectivo a través de la nueva constitución, pero además a través de muchas cosas que están ocurriendo, como te decía hace un rato, gobiernos regionales, candidatura presidencial y etcétera. Punto de vista, un programa de Kairos News, nos hemos reunido nuevamente. Le damos las gracias a Violeta nuevamente y a ti, querido amigo, querido doctor Daniel Sánchez. Nos volveremos a encontrar en otro espacio, en otro momento, en otra hora. Lo importante es que seguimos caminando. Este país está caminando y bueno, estamos haciendo lo posible para que eso suceda. Usted que escucha, usted que ve, está claro, se puede comunicar por Kairos si nos quiere decir algo y ahí vamos a tratar de seguir conversando. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Nos vemos.